Génesis 19 nos habla de la misericordia de Dios en medio de una destrucción inminente y de una aparente solución que lo complica todo. Yo soy Keila Cepeda, pastora asociada de la comunidad cristiana El Camino, y hoy compartiré con ustedes por unos minutos acerca de Génesis 19, aquí en Volumen Café. Volumen Café. Yo creo que aquí lo más importante es que la gente, para que se relaje, no podemos darle todas esas arepas que se comió esta mujer antes de empezar el podcast. O sea, eso es lo que la tiene tensa la señora. Es que con estas invitaciones, ¿cómo hace uno? Sí, esas arepitas estaban demasiado buenas. Dani tiene muy buena sazón. Menos mal que no fue sushi, porque la señora dice que se come 2 barcos con 2 litros de Coca-Cola para arrancar, pues, ameno. Y peleo con Dani. Y peleas con Dani para más colmo. ¿Cómo estás? Bienvenida a Volumen Café. Gracias, Ray. Estoy muy contenta por esta invitación y sé que va a ser un tiempo muy chévere en el que vamos a poder compartir Claro que sí. aprender juntos. Buenísimo. Te tocó un punto importantísimo, una de las historias que se desencadena donde hay rejo, donde Dios dijo, ya va, aquí hay algo desordenadito, aquí me voy a venir con mi combo, con mis 2 ángeles y voy a ver qué es lo que está pasando. Sí, total. Y arranca la historia que al anochecer los 2 ángeles llegaron a la entrada de la ciudad de Sodoma. Lot, estaba allí sentado y cuando los vio se puso de pie para recibirlos. Entonces le dio la bienvenida y se inclinó el rostro en tierra. Arranca esa historia, pero una historia, horrible. Sí. Esto es de loco. Yo cuando leo este pasaje, ¿cómo es posible que la perversión, la locura mental, todo lo que está desencadenando allá dentro de esa ciudad, es una cosa de loco? ¿Cómo era posible que la gente llegó a la puerta de Lot para que le abrieran la puerta para tener sexo con los hombres, ¿verdad? Que estaban ahí. Para mí era una cuerda de caníbales todos los que estaban ahí. ¿Cómo lo ves tú? Sí, es una situación muy compleja la que se vivía en las ciudades de Sodoma y Gomorra, y los relatos bíblicos nos permiten verlo. Capítulos anteriores podemos ver que a Sodoma y Gomorra, o en Sodoma y Gomorra, habitaban una población que era conocida por ser muy violenta, por ser muy agresivos, por cometer pecados y pecados graves, dice el relato bíblico, y Dios había escuchado el clamor de la gente por lo que estaba sucediendo en Sodoma y Gomorra. Entonces, como dices tú, llegan estos 2 ángeles a Sodoma y Gomorra porque iban a ponerle un tate quieto, por decirlo de alguna manera. Dios había escuchado el clamor de las personas alrededor de estas ciudades y llegaba para poner orden. Y un capítulo anterior, Dani estuvo comentando acerca de eso. Abraham intercede por Sodoma y por Gomorra, pidiéndole a Dios que si encontraba por lo menos 10 justos, no destruyera estas ciudades. Y como yo me lo imagino llegan estos 2 ángeles a Sodoma y Gomorra para ver con qué se encuentran, para ver si no se destruyen, para ver si el clamor o la intercesión de Abraham da frutos. Y se encuentran con esta bienvenida, esta gente, y atroz. la Biblia atroz, y la Biblia dice que todos los hombres del pueblo, tanto ancianos como jóvenes, se presentan en la casa de Lot, tocan su puerta y le piden que saque a los hombres que tenía hospedados en su casa, porque ellos querían conocerlos, ellos querían tener un encuentro sexual con ellos. Sí, porque literalmente dice ellos, haz que salgan para que podamos tener sexo con ellos. Así es. Lo trata de intermediar la situación. Él sale y le dice, coño hermano, ya va, pero es que son mis amigos, son mis huéspedes. Cálmense, trata de menguar la situación. Y esta gente, nada, no. Y te cuento una cosa que también me llamó la atención. Lot llega a un punto en ofrecer a sus hijas. Sí. Hijas que estaban vírgenes en aquel momento. Y los hombres nada, los hombres lo que querían era esa perversidad ya carnal, mental. Yo creo que más que carnal,
yo creo que es el tema ya la atrocidad mental, ¿no? Cómo se puede desvirtuar lo que era la naturaleza en aquel entonces y llevarlo a estos comportamientos tan absurdos y tan locos, ¿no? Así es, era una situación muy complicada, era un pecado muy evidente el que se vivía en Sodoma y Gomorra. De alguna manera era el pan de cada día y estos ángeles solamente estaban siendo testigos de lo que allí ocurría. Por eso Dios intercede, porque eso era el pan de cada día en Sodoma y Gomorra, como dices Era la tú, normalidad. Era la normalidad. Lot le ofrece a sus 2 hijas vírgenes en un afán de calmar los ánimos de estos Claro. hombres para que no hicieran algo que él sabía no estaba bien delante de los ojos de Dios. Y es impresionante ver cómo ellos no aceptan el ofrecimiento de Lot, sino Venían que con su locura. los sacan de la casa e intentan entrar. Pero bueno, más adelante el relato bíblico nos dice que los ángeles del Señor entran a Lot a la casa y le cierran la puerta. Y es impresionante ver hasta dónde puede llegar, como tú dices, el pecado del hombre, hasta dónde podemos llegar nosotros el día de hoy sin Dios en nuestro corazón, porque uno lo ve y ve algo muy lejano y dice, wow, pero qué pecado, pero qué gente, ¿cómo se les ocurre? Pero el día de hoy, si nosotros nos ponemos a analizarnos, si nos ponemos a reflexionar lo que hay en nuestro corazón, lo que había en nuestro corazón antes de Dios, es imposible no llegar a la conclusión de que nosotros podríamos llegar a la condición de los habitantes de Sodoma y Gomorra si no fuese por la intervención de Dios en nuestras vidas. Sí, el mundo, y quizás hay Ray, si eres exagerado, o no, Ray, estás inventando. O sea, el mundo está copiando unos patrones de Sodoma impresionantes. Sí, total. Porque estamos viendo situaciones que antes eran aisladas y hoy día parece ser el común, porque se ha desvirtuado tanto, el mundo cada vez más permisible. Lo que voy a decir no le va a gustar mucho a la gente. La iglesia se ha callado, ha habido muchas personas que han sido, yo siempre he dicho que el que calla ya es cómplice. O sea, hemos sido partícipes de tanta perversidad que hoy día estamos viviendo, y que fíjense que en la historia, en Génesis, como dijo Dani en los capítulos anteriores, el principio, ¿ok? Vemos que hay situaciones que lamentablemente hemos replicado, y no para bien sino para mal, ¿no? Y fíjate tú que más adelante los ángeles le dicen, bueno, ven acá, y ¿tienes familiares en esta ciudad? Sácalos de aquí, a tus yernos, a hijos, hijas, cualquier otro, ¿no? Porque viene ya la destrucción por completo. Porque estamos a punto de destruir este lugar por completo. El clamor contra esta ciudad es tan grande que ha llegado hasta el Señor, y Él nos ha enviado para destruirlas. Entonces Lot salió con prisa a contarles lo prometido a sus hijas. Rápido, salgan de la ciudad. El Señor está a punto de destruirla. Pero los jóvenes pensaron que lo decían en broma. Al amanecer de la mañana siguiente, los ángeles insistieron. Apresúrate, le dijeron a Lot. Toma a tu esposa, a tus 2 hijas que están aquí. Vete ahora mismo, o serás arrastrado en la destrucción de la ciudad. Como Lot titubeaba, los ángeles agarraron de la mano y también a su esposa y a sus 2 hijas. Y lo llevaron enseguida a un lugar seguro, fuera de la ciudad, porque el Señor tuvo misericordia de ellos. Así es. Se ve la misericordia de Dios dentro de esta destrucción que iba a padecer Sodoma y Gomorra, y es hermoso porque vemos como la intercesión de Abraham, que se habló en el capítulo anterior, dio sus frutos. Dios tiene misericordia de Lot por ser un descendiente de Abraham. Lot era sobrino de Abraham. Abraham le había pedido a Dios que así hubiesen 10 justos en estas ciudades, no las destruyera, y Dios le prometió a Abraham que si así era, él perdonaría estas ciudades. Y vemos cómo la misericordia de Dios se hace evidente en la vida de Lot y de sus familiares. Y los advierte, los sacan de estas ciudades y les permiten escapar. Pero les da una orden y les dice, no mires atrás. Ve, escápate, porque hasta que tú no llegues allá, yo no puedo destruir estas ciudades. Pero eso sí, no mires atrás, porque entonces caerá también sobre ti esta destrucción.
Y Lot obedece, él se lleva a su esposa y se lleva a sus hijas, a sus yernos no, porque como decías tú, no le creyeron mucho a Lot. Dijeron, no, esto como que es una broma, esto no es con nosotros, esto no va a pasar. Pero bueno, sí iba a pasar. Ya el clamor había llegado al Señor y el Señor iba a actuar, porque de alguna manera era traer juicio sobre unas ciudades que habían vivido en pecado por mucho tiempo. La misericordia de Dios se manifiesta y le perdona la vida a Lot. Ellos se van de allí. Y Sodoma y Gomorra, luego de que Lot y sus hijas llegaran a una aldea, lugar, porque también ellos le piden decir, no, oye, no me dejen en las montañas porque estoy también propicio a... Exacto. Entonces consiguieron un sitio que la misma palabra se conocía como Zoar, ¿okay? Que es un lugar pequeño donde ellos pudiesen de repente resguardarse, porque venía ya, si se puede decir, y no sé si estoy equivocado, la ira de Dios. Sí, entonces, totalmente. Sí, es una manifestación de la ira de Dios. La ira de Dios cuando hay desobediencia, la ira de Dios cuando hay rebeldía y cuando ellos llegan a este lugar. Entonces la palabra dice que se produce una lluvia de azufre y fuego sobre estas ciudades que llevan a que sean destruidas. Pero hay un episodio que a mí me llama mucho la atención en estos versículos, y es lo que sucede con la esposa de Lot. La Biblia nos dice que ella desobedeció al Señor al mirar atrás, porque esta era la orden que se les había dado. Escapen y no miren atrás. Ya ustedes no tienen nada que ver con esto que está pasando aquí. Yo estoy teniendo misericordia con ustedes y aprovechen esta oportunidad. Ella mira atrás y los relatos bíblicos nos dicen que queda convertido en una estatua de sal. Es impresionante porque ver la severidad de Dios y la seriedad de sus asuntos. Y que hoy día lo vivimos. Que queremos avanzar mirando hacia atrás. Así es. Yo siempre le digo a las personas, con un vidrio que tienes por delante tan grande, nosotros muchas veces debiésemos manejar sin retrovisor. Porque bien es cierto, lo que quedó atrás no te va a permitir avanzar en lo que tienes de frente. Y muchas veces esos apegos, esa costumbre, esa necesidad de muchas veces resguardarse a esa zona de confort nos impiden entender los lineamientos que la vida te pone, y esto llamado vida se llama propósito de Dios, que muchas veces queremos estar bien por acá y bien por allá. Dijiste algo muy interesante: desobediencia, que es mi palabra predilecta en todo este tema, que si no hay obediencia no hay nada, y que fue un castigo y fue severo. Sí. Te dije, y si lo haces, le pasó y quedó como una estatua. Así ¿cierto? Es. Sí. Vemos a un Dios que es amoroso y es misericordioso, pero que también es justo, que también es un Dios de orden. Dios traía orden sobre estas ciudades y les había perdonado la vida y bueno, la muchacha desobedece. Claro. Me perdonan la vida, pero desobedezco. Y las cosas con Dios, como tú decías, no funcionan así. Si hay algo que a los cristianos nos cuesta un poco entender, es precisamente eso, que cuando nosotros decidimos seguir a Dios, tenemos que hacerlo a ojos cerrados, claro, confiando plenamente en Él. Porque una de nuestras mayores luchas, me atrevería a decir que nuestra mayor lucha en nuestra vida como cristianos es esa pelea entre nuestro nuevo y nuestro viejo hombre. Así es. La lucha no es contra más nadie, la lucha es contra nuestro viejo hombre. Por eso cuando vemos de pronto a personas tratando de competir con otro, de ser mejor cristiano que otro, de ganarle al otro, de hacer las cosas mejor que el otro, ese no es el sentido. Así es. La clave está en saber que cada día yo debo permitir que ese viejo hombre que habita en mí muera para que el nuevo que Dios está formando crezca. Y es hermoso verlo en la palabra de Dios, y es hermoso ver cómo se manifiesta, y esto no es algo nuevo, esto es desde siempre. Así es. Esto es algo que viene de, milenios y milenios atrás, es desde siempre, y es un llamado a nosotros el día de hoy. Es un llamado a saber que cuando decidimos seguir a Dios debemos hacerlo sin mirar atrás, entendiendo que es la mejor decisión que podemos tomar y que es lo único que nos va a salvar la vida. Porque en este caso a Lot, seguir a Dios, en el caso de Lot, de sus hijas y de su esposa, seguir a Dios y hacer caso a su orden era lo único que podría salvarles la vida, y aquí lo vemos claramente. Y finalizando este capítulo sale, oye, o sea, como para terminar y completar el cuento. Ellos llegan al sitio, pero llega un punto que dicen, mira, es momento de movernos,
Quizás porque los hombres también que se habían refugiado, supongo yo, o los que estaban ahí, porque no entiendo cómo llegan ahí, la palabra no lo dice bien clara, pero había unas personas que no eran muy deseadas, sobre todo por el tema de la descendencia que iba a pasar con sus hijas. Vaya, o sea, estas niñas llegaron con algo de Sodoma, o sea, emborrachan a su padre para que las dos se acuesten con él y que quizás no pierda el linaje. Nosotros en este momento, quizás por un tema de valores y un tema de estructura educacional, o sea, lo vemos jalado por los pelos. Quizás en aquel momento era permisible, no lo sé. Es difícil juzgar de que no, que se hizo bien, se hizo mal, porque esto trae sus consecuencias y trae su porqué y su para qué más adelante, ¿no? En la historia. Pero el tema es que las dos quedaron embarazadas de su propio padre. No sé, como te digo, no sería insolente yo juzgar esa situación. No sé si era permisible, no sé cómo lo ves tú. Sí, es importante lo que tú mencionas y es el contexto. En ese entonces la descendencia era muy importante. El día de hoy hay mujeres que deciden no tener hijos, parejas que deciden no tener hijos y no pasa nada. Esa es la realidad actual. Pero en ese momento la descendencia era demasiado importante. Eso aseguraba que se iba a perpetuar un linaje. Y en este caso, estas dos mujeres deciden emborrachar a su padre, acostarse con él y hay un incesto aquí en esta historia. Y de alguna manera ellas estaban tratando de... Volvemos a un problema que tenemos como seres humanos, que es ayudar a los planes de Dios, ayudar a que lo que debía ser siguiese o se cumpliese, que corriera su curso. Por su cauce. Sí, y bueno, buscan una solución que lo complica todo, porque como tú dices, esto tiene consecuencias. Claro. La hija mayor de Lot tiene un hijo al que llama Moab. Y la hija menor tiene un hijo al que llama Ben-Amí. Ben-Amí. Estos dos personajes son muy importantes porque el uno es el padre de los moabitas y el otro es el padre de los amonitas. Y más adelante en la historia vemos que estas son dos pueblos que a lo largo de la historia viven en constante pleito con Israel. Son dos pueblos a los que se les acusaba, o el día de hoy conocemos que eran muy violentos, que tenían prácticas muy violentas, muy sanguinarias. Disculpa que te interrumpa, pero ahorita que lo estoy pensando, ¿cómo vemos cómo existen las cadenas generacionales, ¿no? Sí. O sea, ¿cómo podemos arrastrar ese pecado, ¿no? Cuando no sabemos de repente marcar una pauta o marcar un corte a la misma, esto se desencadena. Y se vuelve a repetir, reiterativo, ¿no? Se sale de control. Y esto fue lo que pasó en la historia de Lot. Se salió de control. Total. Estas dos mujeres tomaron una decisión, Dios mío, una solución peligrosa. Y a lo largo de la historia vemos que tuvo sus consecuencias. Moabitas y amonitas vivieron en constante pleito con Israel. Dios primero les dice a los israelitas que no los toquen porque ellos hacen parte de la descendencia de Lot. Pero luego vemos que bueno, son maldecidos por Dios, son malditos por Dios porque eran muy sanguinarios, porque eran muy violentos y porque habían cometido muchas atrocidades a lo largo de la historia. Estás asustada con lo que te iba a decir. Muchísimas gracias. Con muchísimo gusto. Gracias por tu tiempo, gracias por tu visita. Quedamos para más. Claro que sí. Me vas a acompañar en los próximos 2 capítulos. Claro porque que sí. Esta historia hay que aprenderla y continúa. Claro que sí. Muchísimas gracias por esta invitación. Carlotica, el esposo por allá que está tomando agua, lleva medio vasito apenas de los 70 litros que se tienen que tomar diario. Bendiciones para todos. Amén.